Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y en nuestra sección de podcast contamos con José Luis Casado, un compañero del municipio de Picaña que fue uno de los devastados por las consecuencias de la Dana. Él se ha prestado a compartir con todos vosotros las lecciones aprendidas de aquella fatídica tarde, así como de los posteriores días. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo realizó el servicio con sus compañeros? ¿Cuáles fueron las interacciones con los ciudadanos? ¿Cuáles son los efectos que le ha generado después a él y a sus compañeros? Y después de un mes, ¿cómo va el día a día en el municipio? Ya lo hemos dicho, no es una entrevista al uso, no es una entrevista de las que hacemos habitualmente, pero sí os invitamos a escucharlas muy atentamente. Es muy emotiva y seguramente todos vamos a sacar lecciones positivas de lo que nos va a narrar. Bienvenido al podcast, Casado. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Caco? Buenos días. Pues bien, bien. Aquí un poco expectante. A ver qué nos propones y a ver qué entrevista, qué tal sale la primera Nada, vez que hago algo así y con un poquillo de nervios. va a ser todo bueno, ya verás. Muy bien. Nada, pues antes de comenzar, tenemos con nosotros a José Luis Casado, un compañero de policía local de Picaña, que el destino le llevó a vivir los momentos de la Dana, de la riada que tuvimos aquí en Valencia el pasado día 29 de octubre, que ya ha pasado ya un mes. Y bueno, lo que hemos contactado con él, hemos llegado a un acuerdo de hablar, ¿no?, de esa situación, de esas vivencias, lecciones de vida que nos va a servir para todos nosotros, para el resto de compañeros, que pues alguna vez tienen que pasar por una situación de estas, que sepan lo que se siente y con su experiencia que nos puede ayudar para mejorar en esos momentos de caos. Así que ante todo y lo primero, yo me sé el relato, sé lo que vas a contar, porque ya lo hemos hablado. Lo primero, por parte de todo el equipo de ITEPOL, muchas gracias por prestarte a lo que nos vas a transmitir a todos los compañeros. Nada, pues yo por mi parte decía en modo de introducción, Caco, que muy agradecido también porque a lo primero cuando hablamos, pues me daba un poco de cosita, ¿no? Ponerme aquí delante y esto, que como he dicho antes, no estoy acostumbrado a esto. Pero por otro lado, creo que es importante porque lo que vivimos fue una situación extraordinaria, una catástrofe, pues que creo que por suerte pocos han podido vivir. Y si esto es mi granito de arena para poder ayudar y estructurar un poquito esa base fundamental de cualquier compañero, de cualquier fuerza y cuerpo de seguridad, a la hora de proceder ese servicio, ese turno, pues bienvenido sea y bueno, y que dentro del caos que vaya a vivir, pues que tenga eso, una base estructural en la que apoyarse y si puedo, como decía, aportar mi grano de arena al equipo Interpol y todo lo que ello conlleva, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues genial y adelante. Pues sí, eso lo primero. Y ya adelanto que no sé por qué, pero este va a ser un podcast bastante emotivo por lo que vas a transmitir, que como he dicho, yo me conozco el relato y empatizas por lo que pasó el compañero por esa situación. Bueno, vamos a ir al lío. Sé que no estabas de servicio ese día, que te sonó el teléfono de urgencia y nada, todo empezó ahí. Inícianos cómo fue el tema del servicio en esos momentos que recibes esa llamada telefónica. Y pues con incredulidad, porque claro, no llovía nada en la zona, yo no vivo en Picaña, yo vivo en una población cercana a 12-15 minutos y realmente pues te asomas a la ventana, ves que no llueve, recibes un mensaje de esta parte de mi jefe con un plan de emergencias en el que pues, no entiendo nada, ¿qué está pasando, no? Y de repente pues pregunta, ¿pero hago falta allí? Sí, sí, se está inundando el municipio tal. Y nada, no dudo en despedirme de mi mujer y de mis hijos como un día normal, que voy a trabajar. Ese día, como digo, estaba de descanso y fui para allá. Elegí un poco el camino que debía tomar, más que nada por evitar zonas inundables. Eh, la verdad es que elegí bien, no podía haber ido por Torrente, pero por ahí pasaba un barranco, por la zona del V30, pero ya sabemos que también era catastrófico. Entonces, sin querer un poco, o porque Dios quiso, me guió por ahí.
hasta que llegué a Picaña, pues a través de Chirivella, ¿no? De los huertos y demás. Y cuando llegué allí a la rotonda principal, que todos conocen como la rotonda de los conejos, la rotonda de la Cruz, está mi compañera, y nada, le pregunté, ¿no? Que se está ya desbordando el barranco y demás. Y ahí empecé. No pude llegar a Retén a cambiarme, me quedé de particular, vestido de calle, ayudando a la compañera. Y todo fue muy rápido, la verdad. Estábamos allí, mi compañero y yo, cortando el acceso a Picaña desde esta rotonda de la CV36, que da acceso de la V30 a Torrente, para que nos ubiquemos un poco. Y, y la verdad es que era un poco raro todo, ¿no? Porque yo realmente estaba prohibiendo la entrada al tráfico, pero no sabía la magnitud, no sabía realmente el por qué. Era como que, bueno, pues una calle inundada, pero realmente no era así, ¿no? El barranco se estaba desbordando a una velocidad increíble. El barranco yo no lo había visto, entonces tampoco tenía nociones de cómo, cuál era la situación real. Cuando me di cuenta a los 2 o 3 minutos, el agua que prácticamente no la veía en la calle, estaba como a 200 metros, estaba ya pisando, estaba chafando el agua. Tuve que cambiar el coche rápido, a la que volví, habían pasado 3 minutos y el agua ya no llegaba por las rodillas, o sea, era todo muy, muy rápido. Y la verdad es que actúas un poco conforme va viniendo, ¿no? Es una situación, como decía, de urgencia y no te puedes plantear ni organizar prácticamente nada. O sea, ya es pues, de motu propio y con las habilidades y capacidades que llevamos cada uno de casa. Sí, la verdad es que para estas situaciones que vivisteis, nadie te entrena, nadie te lo explica previamente y nadie sabe cómo vas a reaccionar. Cuando tú llegas, que estás en ese punto de coges el vehículo, lo cambias y vuelves, que pasaba tráfico, ¿cuáles eran las reacciones de los vecinos, de los conductores que tenías ahí a tu alrededor? Mm. Pues eso, esto, como decía, fue raro, pero no para la policía, o sea, fue raro para todos. La gente, pues al inicio enfadados, por los cortes de tráfico. Había como, podemos diferenciar como un poco tres perfiles, ¿no? Luego yo haciendo al cabo de los días un poco de ese debriefing, ¿no? Que particular de cada uno, ese pensamiento interno, pues te quedas así pensando y dices que, claro, por un lado estaba como la gente enfadada. Luego era como en un estado de shock en el que la gente no sabía cómo reaccionar. Por una parte estaban los que se quedaban bloqueados y teníamos que picar y romper los cristales y sacarlos por las ventanillas directamente. Y luego, por otro lado, estaban aquellas personas que iban como con su chip activado de me dirijo a Picaña, tengo que entrar por todas, todas, y llegaba a la rotonda y ese coche lo que hacía era flotar, era navegar, pero literalmente. Y querían seguir su camino, pero evidentemente no se podía. Entonces, nos encontramos un poco eso. Primero, en una primera etapa, podemos decir, de un enfado porque no eran capaces de saber por qué esta policía local estaba cortando los accesos. Y luego, por otro lado, era todo lo contrario. Que hagan algo porque me voy a ahogar, no vamos a morir. Todos nosotros, los compañeros que estamos en este momento en la rotonda, no hacíamos más que gritar, bajar la ventanilla, porque claro, los coches, el tema eléctrico, lo primero que para y hace cortocircuito y las ventanillas no se pueden bajar. Y no había otro momento, otra forma de salir, porque claro, las puertas se quedan bloqueadas no ya por el tema eléctrico, sino porque la presión del agua no le permite abrir. O sea, solo la única opción es ventanilla. Y luego, pues agradecidas estas personas porque, claro, se dan cuenta, una vez las has sacado y le indicas la zona que es más alta y les das salvaguardo, pues a partir de ese momento, estas personas empiezan a ver de que indirectamente o directamente les está salvando la vida, ¿no? Con esas indicaciones o con el hecho el gesto de sacarlas de los vehículos. La De ahí. verdad es que hasta ahora estoy aquí haciendo una serie de anotaciones y me gustaría destacar, ¿no? Has mencionado que antes de irte de casa le diste un beso a tu mujer, a tus hijos, y esto es importante, ¿no? En el colectivo policial. Por desgracia en este trabajo hay a veces que a lo mejor no vuelves a casa. Entonces nosotros lo hemos dicho muchas veces porque viene de cuando trajimos a Grossman, a Dick Grossman, teniente coronel, en su libro sobre el combate, también lo menciona de que es importante antes de salir de casa darle un beso a tu familia y decirle que la quieres, porque en
en este sector que tenemos, que lidia nuestro trabajo, pues a lo mejor por desgracia no vuelves. Y aún así le ha pasado a algunos compañeros alguna vez. Hace un año en Calpe tuvimos un compañero que se lo llevó la riada Ujú. y no volvió a casa, ¿vale? Y este tiempo atrás vinieron compañeros de Calpe, de refuerzo, yo estuve con ellos y me parecía paradójico, ¿no? De que estos compañeros de que han perdido un año antes a un compañero por la riada estaban viniendo aquí ahora a colaborar de voluntarios con gente de los municipios afectados por un hecho similar, o sea, era anecdótico, ¿no? Eso por un lado. Luego hablas también de que planificaste el camino para ir al trabajo. Eso la verdad es que eso es bastante loable porque tú mismo, a lo mejor, tú dijiste, te asomas a la ventana y no ves que está lloviendo, te parece extraño, pues tú podías haber cogido la ruta normal que coges. Y seguramente si la hubieras cogido, pues no hubiera llegado, ¿no? Estaba, si no recuerdo mal, ahí en Picaña, los barrancos, los puentes se cayeron todos. Entonces seguramente a lo mejor no hubieras llegado. Entonces eso también es bastante relevante para tener en cuenta, ¿no? Para los compañeros. Y luego han mencionado la palabra debriefing, ¿no? De que tú después de todo esto te has intentado estructurar, ¿no? Y esto es importante cuando hay una situación de alto estrés o de crisis, que policialmente se haga a la plantilla a los compañeros que lo han vivido. Entonces, desde el momento esos 3 puntos son importantes que hay que destacar y que no pasen en vano en esta entrevista. Ahora sí, Casado, te voy a permitir que sigas, ¿no? con esto tan interesante. Ya has comentado que en un momento se vuelve todo caótico, que hay ciudadanos que se enfadan, hay otros que te dan las gracias. Eh, ¿Qué decisiones tomáis, los compañeros que os lo estáis comiendo, por decirlo así literalmente, estáis comiendo esa situación? ¿Qué decisiones tomáis para mantener la seguridad de esos ciudadanos y de vosotros en concreto también, porque tenéis el agua también hasta arriba? Mm. Sí, a ver, cuando yo llegué al punto, como decía, que no pude pasar ya de esa rotonda, ¿no? Porque ya estaban cortando la compañera y el agua lejos, pero ya se veía subir. Ellos decir que yo estaba de libre, pero claro, ellos estaban de turno. Entonces ellos lo vivieron ese inicio de forma diferente. Era como, a ver si me sé expresar bien, como que ellos ya tenían conocimiento y estaban empezando a asimilar de la magnitud de lo que se venía, pero yo todavía no. Entonces, ellos ya venían de desalojar supermercados de las zonas bajas del municipio, las orillas del barranco, ¿no? Pues a esta calle ya iban por ahí diciendo a los vecinos que subieran a las zonas altas, que se iba a desbordar el río, la gente que estaba haciendo fotos, vídeos en los puentes, cosas que también se deberían del ciudadano concienciar un poco, que a todos nos gusta últimamente hacer fotos, vídeos y documentar todo y no sabemos a lo que nos exponemos. Hubo un compañero que se jugó la vida por decirle a unos vecinos que estaban haciendo fotos, pasó por la pasarela, iros de aquí, que es peligroso, y cuando cruzaron la pasarela literalmente la arrancó con un crujido y un poco más y le costó la vida al compañero que se la jugó por esto, ¿no? Entonces, ellos realmente tenían pues, constancia y esto lo vieron venir. Y poco a poco es como que se iban haciendo a la idea. Hubo otro compañero que se quedó también a esta parte del barranco, ¿vale? Decir que nos quedamos dos, mi compañero Carlos, mi compañero Marta, espero que no sepa mal que diga el nombre, pero únicamente voy a decir el nombre. Nos quedamos a esta parte del barranco, Picaña tiene cinco puentes, de los 5 puentes se perdieron 4 y nosotros nos quedamos a una parte y el resto del equipo se quedó en la otra. Ellos iban avanzando hasta la rotonda que se quedó en la compañía donde me quedé yo y el compañero se quedó desalojando ciertos comercios y demás, ¿no? Donde perdimos también el vehículo policial que se llevó el agua porque el compañero este, Carlos, bueno, pues tuvo que atender un servicio humanitario sacando a una persona de movilidad reducida, silla de ruedas, estaba dentro del domicilio y la cargó literalmente en brazos y la subió en un coche de un vecino que pasaba por ahí y dijo, por favor, llévatela a una zona alta que yo no puedo. Bueno, todo esto, bueno, me emociona un poco, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes, puedes beber agua tranquilamente, que es entendible y todos los oyentes se ponen en tu lugar, en tu momento, en el de los compañeros o situaciones, o sea que no te preocupes. Yo me gustaría, ¿no? Tanto vosotros, seguramente lo habéis hablado, pero en ese momento,
¿tú te paraste a pensar cómo estabas viviendo esa situación y pues como ya no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional? Y como digo, una vez logramos reunirnos ahí con los compañeros en la rotonda y los vehículos ya no llegaban porque era imposible llegar, la CV se quedó totalmente anegada. Decir que esta rotonda es un paso superior, hay un paso inferior que pasa a la CV de unos 4 o 6 metros. El agua llegaba totalmente por encima de la rotonda, como decía, llegaba el agua por las rodillas. Cuando acabamos, que ya no llegaban más vehículos, nos llegaba por la cintura, logramos a reunir a unas 40 personas y gracias a otra funcionaria del ayuntamiento, de Rosa, contactó con un propietario de una de las naves que había al lado y esta empresa, bueno, pues colaboró dejando su parte superior como una sala de formaciones que tenía más o menos como una tercera altura y subimos todos ahí, ¿no? Subimos aquí a esta empresa, a Logista, que les voy a decir el nombre por agradecerle, y subimos ahí, hicimos recuento de personas, algo creo que también era importante, ¿no? Hicimos entre todos un recuento de personas, preguntamos si había alguna persona con alguna enfermedad que requiera asistencia sanitaria o algún tipo de medicina, tipo diabetes o algo así, que gracias a Dios no había nadie, ni había ninguna persona, ninguna mujer embarazada, porque sabíamos que eso iba para largo, ¿no? O sea, el agua llegaba por encima de los New Jersey de la CV a una velocidad increíble, dirección Valencia, y estábamos ahí que sabíamos que nos íbamos a quedar toda la noche, ¿no? Entonces, ahí es el momento donde tomamos decisiones importantes. Importantes porque nos jugamos un poco el tipo, ¿no? Estamos ahí viendo el agua pasar, sabíamos que, como digo, eso iba para algo, pero sí hubo un momento en el que yo no hacía más que controlar el nivel del agua y vi que de este bordillo del New Jersey, de la autovía, de la CV realmente, no pasaba. Estaba como un dedo y se mantenía. Y a los 10 minutos volvía a pasar y se mantenía. La velocidad del agua más o menos se estimaba que era la misma, por lo que eso, a cabo de media hora así, pues eh, se me ocurrió pues dar un poco el paso y hablar con la empresa para ver si nos podía prestar un camión, ¿no? Estábamos en la zona que yo creía que era alta del pueblo y estábamos en esa situación, pues en la parte baja del pueblo no podíamos hacer la idea, ¿no? O sea, sabíamos que sí, para nosotros era el caos allí que podría ser y donde vivían las personas. Nosotros estamos en polígono, las viviendas bajas, el 70% más o menos de Picaña son viviendas bajas, perdón, son casas. Pues había gente que realmente estaba corriendo peligro. Entonces, repito, gracias a esta empresa nos prestó un camión y un chofer que había por allí se prestó. Y mi compañero y Carlos y yo, pues decidimos ir a la zona baja, a la zona de la residencia, donde vivían personas mayores y demás, que sabíamos que allí, pues, el caos se iba a apoderar, ¿no? Y nada, fuimos para allá, pero con la mala suerte de que cuando llevamos unos 600 metros más o menos, el camión era tipo tráiler que previamente habíamos abierto las puertas de la caja del camión, ¿no? El objetivo era un poco ir cargando a la máximo de personas que nos fuéramos encontrando por la calle hasta llegar allí a la residencia, pero a los 600 metros así el camión pues nada, se vino abajo, se paró el motor, fallo eléctrico y no se podía arrancar. Y ahí nos quedamos. Un momento en el que tuvimos que volver a tomar decisiones y volver a pensar y, bueno, no sabía muy bien qué hacer, la verdad. En ese momento de caos hay momentos en los que hay que parar, pensar, recapacitar y saber dónde te la juegas y minimizar riesgos, la verdad. La verdad es que hasta ahora también hay que anotarse y tener en cuenta a los compañeros que lo estén escuchando ese recuento que hicisteis, ¿no? De las personas que estabais en la nave, en el tercer piso. Tener en cuenta el tema de las enfermedades, tema de la diabetes, personas embarazadas, personas vulnerables como niños, ancianos y demás. Y luego la apreciación que has hecho de la observación del agua, ¿no? Para ver si habíamos caudal, menos y se podía hacer algo, ¿no? Porque yo te podría lanzar otra pregunta o dos de si pensasteis en algún momento que esa situación era insostenible y en ese caso que lo era, ¿qué os motivó para seguir en esa situación tan extrema?
Pues lo que nos motivaba, yo creo que aún estaba por venir, ¿no? Porque realmente, repito, a pesar de todo lo que estábamos viendo, nos podíamos hacer la idea de que se estaba pasando mal en la zona, en toda la zona afectada, no solo en Picaña, me refiero en todos lados, pero repito, hasta que en cierta medida no entramos en materia, no sabíamos realmente por qué no estábamos jugando, pero luego nos dimos cuenta que hicimos bien, ¿no? O sea, creo que desde el primer momento que salí de casa tuve un poco la guía, ¿no? Que me llevó por el buen camino. Y decir, bueno, pues que mi compañero y yo tomamos esa decisión, estamos en el camión, decidimos bajar. Andábamos atados, mi compañero y yo, con una manguera que cogimos por ahí de riego. El agua no llegaba a la cintura, ¿no? Tenemos que andar despacio con unas cañas, que con las cañas las utilizamos para afianzar a donde pisábamos. Sí, el tema de alcantarillas, porque habían trapas, que había, muchas trapas saltaron, y era Eso por es, eso, pues para evitar, pues eso, que seáis succionados por, pues correcto. eso, un palo de ese tipo, pues te ayudaría, ¿eh? Que no, que yo sé de un compañero que se cayó y porque puso las manos, si no se hubiera llevado también por Y alcantarilla. lo sé, a mí también me ha llegado esta noticia y cuando has pasado por lo que has pasado, saber que otro compañero ha tenido esta dificultad, la verdad es que, pues eso, como ahora mismo se te hace un nudo de la garganta, la verdad, Sí, a porque ver, yo sé que después de lo del camión, mm, seguís, tu compañero y tú, y sé que hacéis gestiones para seguir ayudando y rescatando a gente, ¿no? Y localizáis una barca, ¿no? correcto, a través de mi jefe vía telefónica, le digo, jefe, no podemos continuar con con el camión, necesitaríamos un tractor. Pedí un tractor porque viendo la altura del agua me llegaba, cuando bajamos del camión, me llegaba por la cintura, pues, perdona, por la altura del El pecho. pecho. O sea, que calcula sobre una altura normal de un hombre, pues sobre 1,50 más o menos. 1,40, 1,50. Y dije, pues la rueda de un tractor esto lo podría superar. El motor es alto, no se mojaría, pero nada, lo del tractor no fructuó. Entonces, dándole vueltas, le dije, jefe, una barca, necesitamos una barca. Hizo gestiones y a los 10 o 15 minutos me llamó y me dijo, Casado, pues en tal calle hay un vecino que tiene una barca, pero podía llegar hasta ahí. Si no puede llegar hasta ahí, él estaba cabezón en que no bajáramos del camión. Y Bueno, nada, cabezón, digo, cabezón o porque velaba por vosotros también, ¿eh? sí, Como sí, jefe. sí, bueno, totalmente velaba por nosotros, ¿no? ¿Qué va a hacer el jefe? Pues protegernos. Él sabía que la catástrofe era tal y... Pero bueno, al final habíamos ido ahí para ayudar, ¿no? Que fue lo que hablé con Carlos, esa conversación que tuve ahí en el camión, ¿no? De que le dije, Carlos, tenemos que ir a por la barca. Yo me imagino que en esos momentos penséis en la familia, ¿no? Totalmente, claro. Inevitable, ¿no? Carlos encima una situación delicada, él acaba también de llegar a una paternidad, tú lo sabes, qué sentimientos se tienen en esos momentos. Yo, padre de un niño y una niña, pues eso. Pero bueno, al final estamos ahí y sabíamos que habíamos ido y que nos había tocado vivir esto para ayudar a los demás y yo lo tenía claro, ¿no? No me las quiero dar ni mucho menos de superhéroe. De hecho, me estáis escuchando. No te preocupes, bebe agua, Casado. Sí. Además, son momentos de tensión que nos va a venir bien a todos para aprender. Hay muchos compañeros que quieren contar su relato, otros compañeros que no, por esa situación, ¿no? Y a lo mejor nosotros hemos aprendido durante el tiempo de los años, compañeros que han pasado por situaciones de crisis, ya no de este tipo, sino por tiroteos, enfrentamientos armados y tal, que lo han contado y se han sentido mejor, se han sentido mejor y a nosotros, al resto del colectivo, le ha ayudado a aprender, ¿no? Tenemos experiencias como, por ejemplo, Pepe Quirán, el tema del solitario, Ernesto Pérez Vera, que también cuenta su historia, otros compañeros que cuentan esa serie de vivencias, y viene bien, ¿no? Viene bien, por un lado, porque te desahogas emocionalmente, somos todos humanos, no eres un superhéroe, somos un, humanos, pero este trabajo, la vocación se lleva por dentro y cuando esa persona es en peligro, solo quieres ayudar, ayudar, ayudar y a veces no eres consciente del riesgo al que te pones,
por el hecho de ayudar, ¿no? Y bueno, al final la correcto. situación salió bien, conseguisteis la barca, te consigues la barca y cómo fue a Exacto. posteriori. Sí, conseguimos la barca, gracias por la cobertura, el fuego de cobertura que me acaba de hacer, ya me recuerdo. Vale, así que nada, exacto. Al final, Carlos y yo, es decir, que no nos abandonamos en ningún momento. Es importante esto, caminamos juntos, dada la circunstancia y a pesar de las inclemencias. Y nada, conseguimos llegar a la barca. Antes de llegar a la barca ya conseguimos rescatar a un varón, un joven que se quedó literalmente encima del coche, ya va ahí un par de horas. Gracias a la goma esta, la manguera de Lego, se la lanzamos, lo conseguimos que cruce la zona más baja y hasta que llega a nosotros. Llegamos hasta la barca. Lo que estoy hablando son horas, o sea, andamos muy lento, muy despacio. Hay que decir que el barro no llega por las rodillas, pero el agua no llega por el pecho. O sea, es que era algo. Y andando con lo que he dicho de las cañas, ralentizaba mucho. Y cuando llegamos allí, hasta que llegamos, vemos a un señor de unos 60 y pico años agarrado a un árbol porque la corriente del agua era tal que no se podía soltar y pedía ayuda. Le dijimos que por favor que esperara un poco porque nos exponíamos. Podíamos cruzar la calle a por él y que nos llevara a nosotros y no poder salvarle y aparte nosotros ponernos también en peligro. Aguante un momento, caballero, que venimos con una barca, ¿no? Le dijimos. Llegamos hasta la barca, este señor, al cual también le agradecemos mucho la colaboración y la donación de la embarcación esta. Cogimos la barca, volvimos corriendo y cogimos al hombre como pudimos, lo subimos, tenía las piernas entumecidas, el agua a él, al hombre le llegaba casi al cuello, era más bajito que nosotros, y bueno, entre las gracias y demás, pudimos llevar al hombre a zona segura. De ahí fuimos hacia una llamada que recibimos de un servicio por el oficial, porque la cobertura a veces iba y venía, de un hombre que, bueno, no aparecía en su domicilio. Y mientras que llegamos también logramos rescatar a otra señora, también la llevamos a un lugar seguro, en alto, y fuimos hasta este lugar. Cuando llegamos a este lugar, el agua ya iba bajando, ya encallaba la barca, ¿no? La quilla de la barca ya daba sobre el barro, ya bajamos, la apartamos en un lado de la calle y ya era lidiar únicamente con el fango, ¿no? Ya no era solo el agua. Que a veces agradecíamos el agua, porque la barca nos permitía movernos mucho más rápido. Nada, y era un momento en el que era o A o B, ¿no? O íbamos por mitad por la calle enfangados, o íbamos por las aceras, que no sé por qué el motivo, pero estaba apilado los coches, árboles, caballos, animales muertos, o sea, era algo. Para esto comentario pues, para meter un poco en situación Sí, a la gente, ¿no? en Que contexto, ¿no? De lo que se estaba viendo, de lo que estáis viendo sí, en aquellos momentos. oscuridad absoluta, evidentemente no había electricidad, íbamos con una linterna que el compañero había podido coger del vehículo policial antes de que se lo llevara el agua. Y nada, y llegamos, atendimos este servicio que fue un poco delicado y no voy a entrar en materia, primero porque, bueno, hay No hace falta. nombres propios y demás. Fue un poco catastrófico el resultado y me voy a poner a llorar como una magdalena y voy a quedar como el Bustamante de la policía local y no me gustaría, ¿vale? No, no te preocupes. A ver, para hacer yo un breve resumen, por desgracia en este trabajo y ante estas situaciones, pues hay fallecidos. Han habido fallecidos y él se topó con uno. Fue una situación que tuvo que lidiar con la familia. Lo hizo de la mejor manera posible, como él entendió en ese momento, y así fue. Y ya está. Y lo vamos a dejar ahí. Y como tú bien has dicho y como hemos Correcto. quedado, no es necesario entrar en estos detalles. Exacto, únicamente indicarle a esta señora que atendimos, ¿no? Que nada, que la policía local está aquí para lo que ella necesite, ¿vale? Para futuras cuestiones, a lo que sea, nos tiene aquí, ya lo sabe, ¿eh? Hemos ido a visitarla, el compañero y yo, nos hemos emocionado, la mujer nos ha dado las gracias mil y una veces, su familia, su hija, tal, su hijo, sé que también, que decía que nos quería invitar a un café y charlar, nada, desde luego está pendiente ese café y decir que nada, que animo a la familia y que no hay nada que agradecer, que estamos para eso. Exacto, ese es el mejor resumen y ya está. Bueno, pasáis de esa situación, van pasando las horas,
cómo evoluciona el municipio. Sí, una vez salimos de este servicio, vamos caminando por el pueblo un poco descubriendo. Yo siempre hago la misma comparación, no sé, para los que les guste el cine y jueguen a videojuegos y tal, hago un poco, era una mezcla entre la película de Soy Leyenda, no sé si la habéis visto, de Will Will Smith. Smith, y también el Grand Theft Auto, el juego de la PlayStation, ¿no? Era con lo que me iba encontrando, lo íbamos utilizando como herramienta y con lo que íbamos viendo, pues nada, no íbamos aceptando la cruel realidad y ya está. Ahí fue un momento también duro mentalmente. Llegamos al barranco y fue Carlos, no hay puente. No sabía que no había puente. ¿Cómo que no hay puente? Digo, no hay puente. O sea, estará tapado por el agua. Me dijo, y dije, no, 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 no está tapado. O sea, alumbramos con la linterna y hacia las dos pasarelas que habían a un lado del otro puente, digo, tampoco hay pasarelas. Pero ¿qué ha pasado aquí? Alumbramos las fachadas y en un primer piso de una vivienda, calle Almasereta, para que la gente del pueblo, si nos oye, en un primer piso había unos agujeros alrededor de las ventanas y de hecho, de entre los escombros salió un varón, salió el vecino. Hola, estoy aquí, no, no os preocupéis, estamos en la parte alta, estoy con mi familia, estamos bien, tal. Y me dice, preguntáis por los agujeros estos de la fachada. Dice, tenía rejas. El agua ha pasado a la altura de mis rejas y los palos, cañas y coches y tal que bajaba, de la fuerza que pasaba, me la han arrancado. Los agujeros que veis es donde estaban falcadas las rejas, la fachada. Para que se entienda un poco la magnitud, esto era un primer piso, o sea, estamos hablando sobre la superficie de una calle, pues a unos 4,5, 5,5 metros más o menos de la superficie de la calle, es decir, de la superficie a ras del barranco de un barranco que actualmente puede ser que tenga perfectamente 10, 12 metros de profundidad. O sea, el barranco, claro que no había puente, había sobrepasado 5 o 6 metros por encima del puente el agua, a una velocidad que se ha comparado con el caudal que lleva el río Ebro, ¿no? Y estamos hablando de un barranco que únicamente tiene 20, 30 metros de anchura y el Ebro puede tener 100, 200. O sea, es una auténtica barbaridad la de litros o metros cúbicos por segundo que bajaba por ahí, ¿no? Por ese barranco. Sí, además hay compañeros de fuera de Valencia que no conocen la zona, bueno, muchos compañeros de fuera que no conocen la zona, que nos están escuchando, es que prácticamente podemos decir que esos barrancos van secos. Correctamente, sí, sí, correcto. Están secos, o sea, están secos yo de toda la vida, yo creo que nunca he visto, bueno, cuando ha llovido un poquito, has visto algo de agua, pero es que lo normal es que estén secos. Mm. Entonces, nada, por meternos un poco en materia, contar eso y por otro lado, durante todo ese turno, a nivel particular, no iba uniformado, iba vestido de calle, iba enfrentando lo que iba saliendo y la gente, bueno, yo creo que por la actitud y por ver que era un poco la persona junto a otra persona que sí que iba uniformada, que íbamos al salto de mata, como quien dice, ¿no? Apagando fuego, como se suele decir la gente súper agradecida y posteriormente también, los días a posteriori, los días después, desde el día 20, es decir, 30, 31, el 1, el 2, la gente aún nos agradecía mucho. Por un lado es normal, pero por otro lado no era un agradecimiento al uso de gracias. Se nota que es un agradecimiento de corazón, ¿no? La gente estaba realmente agradecida. Y también había mucha sensibilidad en el pueblo, ¿no? Había un silencio inusual, donde ese ruido del agua del barranco cuando te acercabas era ensordecedor. Era todo un ambiente muy extraño, a veces en comparación con el COVID, ¿no? Cuando vivíamos los policías, que éramos prácticamente los únicos que podíamos salir a la calle y veías esas colas en Mercadona, pero nadie hablaba. No había ruido de coches porque no se podía circular, no había esa libre deambulación, pues un poco similar, ¿no? Los días posteriores. Y durante ese momento, más todavía, porque acompañaba, como digo, ese ruido de agua, que este pueblo no está, no estamos en un pueblo que esté cercano de un río, ¿no? Como si te fueras a, no sé, a Asturias, a Cantabria, donde hay ríos
grandes donde hace bonito ese río, ahí era terror, ¿no? Era un sonido ensordecedor, pero a la misma vez terrorífico por lo que había provocado, ¿no? Pues nada, de ahí continuamos con mi compañero y ya mi compañera, que nos habíamos podido juntar ya con ella, que ella se había quedado un poco encargada de gestionar estas personas ahí en el almacén, en el almacén logístico. Nos encontramos ya con ella y fuimos a ayudar a otras personas. Fuimos llamados por un grupo de vecinos que vimos que estaban a la altura del tejado literal, ¿no? O sea, unas casas de tejas con su inclinación típica de Texas, tejas que se mueven, casas de pueblo. Estaban arriba un grupo de 8 o 12 personas donde empezaron a alumbrarnos con linternas, aquí, por favor, ayudarnos, tal. Llegamos allí y no teníamos forma de subir, estaban como a unos qué decirte, Caco, pues, 8 o 9 metros de altura, pero no teníamos escaleras, ni nada por el estilo, que nos pudiera ser útil para eso, ninguna maquinaria, nada. Nos fuimos a dar una vuelta de reconocimiento por el polígono y logramos encontrar un almacén donde dentro había una escalera típica de, no sé cómo decirte, tendrás un nombre, pero Sí, no. electricista, ¿no? Tipo de electricista, ese Electricista, tema. exacto, pero no la típica de pintor que se abre como si fuera en forma de A mayúscula, sino que se puede sacar en tramos, ¿no? Y montar y hacer larga. Pues la cogimos y con lo que conlleva el fango pudimos volver hasta allí, la montamos y subí a las tejas y pudimos bajar, porque claro, estas personas, para que lo entendáis, estaban en las casas, en los tejados, pero en la cara posterior, es decir, estaban sobre sus corrales porque la cara anterior daba al barranco y se habían derrumbado. O sea, muchas de esas casas, si se puede ver imágenes o si te puedo pasar imágenes y luego las puedes tú adjuntar, están totalmente derrumbadas, pero como si hubiera caído literalmente una bomba. O sea, no hay casa. El tejado literalmente en el suelo, ¿no? La primera planta totalmente sobre la planta baja. A modo dato, en una de estas plantas bajas en mitad del comedor había un Renault Clio color blanco, me acordaré siempre, en posición vertical, o sea, el culo en el suelo y el techo doblando la lámpara del comedor. Mm, para que veáis, o sea, cómo narices se ha metido ese vehículo dentro de un comedor, ¿no? Pues la fuerza del agua es increíble. Bueno, pues había derrumbado toda la parte de las casas y la gente abandonando sus casas se fueron, obviamente, hacia zona segura, hacia estos corrales. Bueno, pues tomamos esta decisión, ¿no? Fuimos a por la escalera y bajamos de ahí a dos personas mayores, a sus perretes metidos en unos cestos de ropa sucia, los metimos ahí, los pudimos bajar, a dos familias y dos de estas familias tenían a dos niñas, ¿no? Eran mellizas de unos 2 años. Fue también un momento duro que tampoco voy a entrar en detalles porque me romperá la voz otra vez. Pero bueno, imagínate el momento, ¿no? de esa situación que te caes, que no te caes, de dame a tu hija que la voy a salvaguardar. No te conozco, no va ni siquiera uniformado, pero eres mi única, mi clavo Esperanza. ardiendo, eres mi clavo ardiendo al que me quiero agarrar y no le queda otra situación, ¿no? Y esta madre, pues eso, coges a la niña, la pasas a otro compañero, baja el padre, etcétera, la niña llorando, mamá, mamá, pues lo que pasa, ¿no? Una situación también dura. Y pasamos de aquí y seguimos al siguiente, ¿no? Conseguimos ponerlo a todos, a bajarlos de ahí y lo llevamos a un puesto que rápidamente la Cruz Roja habilitó en una de las naves. Llevaron allí mantas, agua y demás. Y los llevamos todos acompañados pues, de estas niñas, la familia, los perros, demás. Los llevamos hasta aquí y bueno, luego sabemos que tenemos noticias de ellos de que le dieron el ayuntamiento asilo en una residencia que estaba todavía por inaugurar, estaba pendiente de abrir, o sea que el lugar estaba 100% operativo y lo estrenaron ellos, o sea que estuvieron ahí como reinos, como reinas y como reyes en comparación con sus domicilios, ¿no? Cómo se habían quedado. O sea que el ayuntamiento también ahí tuvo una rápida, ¿cómo se dice? Una rápida. Intervención. Sí. Y eso, y por lo menos tuvieron esa reacción, gracias a esa reacción rápida por parte del ayuntamiento, tuvieron un plan B
que yo creo que, dada a lo que pintaba la noche, era mucho mejor de lo que se podía pedir, ¿no? Hablamos con estas familias y todos también sanos y salvos, o sea que también muy contentos por eso. Y también es muy importante, Caco, que estoy seguro que a modo dato lo vas a decir, pero que no se quede, es también importante psicológicamente para los policías, para los compañeros, el cuando se pueda, y digo cuando se pueda porque al día siguiente es imposible, porque si no cuando veas a esa familia te vas a derrumbar y no puedes hablar nada, a los días, a los 10 12 15 días, buscarlos, ver cómo están y que ellos te cuenten un poco, ¿no? Y es importante porque es como una descarga, porque Emocional. nosotros como policías te sientes un poco en el deber de saber cómo se encuentra esa persona y los otros están como un poco en deuda contigo y necesitan agradecértelo, ¿no? No lo estoy diciendo como obligación de que se tienen que agradecer, no quiero entrar en esto, es que hablando con ellos te das cuenta de que realmente están también en esa deuda contigo y también descargan dando ese agradecimiento, lo cual lo veo normal y lo más humano del mundo, ¿no? Sí, no, además, eso que estás comentando, es que en algo tan sencillo como cuando una persona te llama, no sé, por ejemplo, de que ha oído ruidos en una vivienda, ha oído algo y tal, y la gente se queda en vilo, ¿no? Porque dice, habrán ido, no habrán ido, qué habrá pasado, qué no habrá pasado, ¿no? Eso lo aprendí yo una vez de un compañero, de Gregorio, en un curso de comunicación táctica y tal, de llamar a esa persona, a ese amante, y decirle, pues mira, pues gracias a usted ha pasado esto y tal, o están bien, o no era nada, ¿no? Porque es una manera de lo que tú estás diciendo, ¿no? De esa tranquilidad emocional, ¿no? Que es lo otro, pues a lo mejor comparado con esto, pues es una chorrada, por supuesto, pero aquí en eso, esa descarga emocional de la persona, de saber que gracias a ti, que está bien, que te lo puede contar y que te lo quiere agradecer, porque esa persona sí o sí lo va a llevar dentro y no lo va a olvidar y te lo va a querer agradecer, y más en este caso, bueno, pues si son esas niñas de 2 añitos, pues ya me dirás que un padre o una madre te van a agradecer eternamente. Ujú. Luego salisteis de ahí, yo a las 6 7 de la tarde saliste tú de tu casa. Cuando pasa esa situación que rescatéis a las personas que están en el tejado, ¿sobre qué hora sería más o menos? Porque más que nada, porque me gustaría que los compañeros que nos estén escuchando, que no saben de cerca cómo pasó, esto no fue 1 hora ni 2 horas, esto fue mucho. Entonces, quiero que menciones esa gran labor que no solo tú, sino todos los compañeros de los municipios, pasando desde Utiel, Requena, Chiva, Cheste, etcétera, 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 Aldaya, Alacuás, Paiporta, Picaña, Alfafar, Sedaví, Benetúser, o sea que me voy a dejar Catarroja, Albal, me voy a dejar algunos seguro, que me disculpen, pero quiero que la gente también sepa todas las horas que se estuvieron ahí y muchos de estos compañeros que no pudieron llegar a casa por la situación del tráfico, cómo habían quedado las calles, hasta el día siguiente. Me consta de compañeros que entraron a las 2 de la tarde y que al día siguiente hasta las 6 de la tarde no pudieron llegar a su casa y abrazar a sus familias y dar besos a sus hijos. O sea, Correcto, sí, sí. Por hacer un poco este apartado aquí cronológico, pues como dices, yo llegué más o menos, el aviso me llegó sobre las 6:25, más o menos pude ver luego por WhatsApp de mi jefe y del oficial. Mi jefe es inspector, pero el oficial también nos lo dijo en un grupo que tenemos de WhatsApp. Eh, Llegué sobre las 7:20, 7:15, ya te digo, por ese atajo, ahí la verdad es que eso me salvó. Hubo compañeros que tengo que decir que sé que mentalmente están un poco fastidiados porque quisieron llegar y no pudieron llegar, porque viven en municipios más lejanos o porque simplemente les llegaron, me leyeron el WhatsApp más tarde que yo, que no tiene eso nada nada que decir vamos, no, ni no, que muchísimo. no es nada reprochable, ¿no? No tienes por qué estar, porque si tú estás en tu jornada laboral, como tú decías, en tu municipio no llovía, pues perfectamente puedes estar Correcto, paseando, que puedes estar durmiendo la siesta, que leyendo un correcto, libro, que entrenando, haciendo lo que tú quieras. exacto. Entonces, estos compañeros, hubieron 4 o 5 de ellos que no llegaron. O sea, que no llegaron, se quedaron a mitad en la V30 por el mismo camino que yo vine, pero ya había llegado el agua, porque por ahí también llegó. Perdieron toda la tarde hasta volver a su casa porque ya no pudieron llegar a Picaña, al municipio. Tuvieron que volver y algunos de ellos han sufrido daños también encima en el coche porque se les inundó, ¿no?
O sea que agradecidos también a ellos desde luego, por el intento de haber llegado, al igual que hice yo, lo que pasa es que yo por mi cercanía, pues llegué antes que ellos, ¿no? O sea que Sí, para poner en contexto a los oyentes. global para El, todos los compañeros. Quiero decir que todos lo intentamos y todos participamos de una forma u otra, ¿eh? O sea, lo Sí, general. exacto, creo que decimos que no es nada reprochable, es para que los oyentes se pongan en contexto. Los accesos a la Picaña, normalmente si vienes de fuera de Valencia, alrededor, sería la V30 o la V31. La V30 es un lateral del río que desemboca en el Saler, el Albufera, el río Turia. Y luego la otra, la V31, que sería lo que lo conocían la pista de silla, que seguramente todos habrán visto ese vídeo famoso de durar un par de minutos, de donde ver los coches en una autovía, que es esta, la V31, la pista de silla, donde ver los coches apelotonados, camiones, etcétera, y que tienes que ir esquivando como puedas, que así quedó, así le pasó a más de un compañero, y la V30 estaba en un estado similar. O sea, que es normal que los compañeros que no llegasen. O sea, que ninguno tiene que lamentar ni reprocharse nada porque era imposible por la situación, el desbordamiento que hubo del agua, de no llegar. O sea, es normal, es que Correcto. el turno de noche en muchos municipios no pudieron llegar. Exacto. Sí, sí, tal Pero el cual. turno de noche ni el turno de mañana. Mm. Exacto. Pues nada, dicho esto, yo llegué sobre las 7 menos cuarto, más o menos. En el momento este en el que subimos a todas estas personas a la nave, quizá eran las 9 más o menos. Cuando conseguimos la barca, podrían ser ya perfectamente las 11. Es decir, este señor estaba agarrado en el árbol desde las 6:30, 7 de la tarde, hasta las 11, 11:30 más o menos que nosotros recogimos. Lógico, normal que el pobre señor tuviera las piernas, pues eso, como entumecidas. Cuando fuimos a la casa de esta señora, serían más o menos las 12, 12:30. Y cuando sacamos a las niñas, entre otras, de los tejados, pues probablemente podrían ser la 1, 1:30. Es decir, que hablando de héroes, pues ahí los tenemos, ¿no? O sea, a ver cómo aguantas como padre, todo aquel que sea padre y que no, pues seguro que puede empatizar. Estar con una niña de 2 años viendo aterrorizadas toda la familia, e incluso sobre todo las niñas, y ver que lo están pasando mal, subidas en un tejado, acompañados de otros vecinos de mayores y de movilidad reducida, sobre un tejado, pasando frío, mojados y escuchando ruidos que son la fachada y entresijos de tu casa. O sea, que se está desmoronando, se está cayendo y está rezando pues en el tejado para que no caiga en el tejado de ese corral, ¿no? O sea, héroes, pues ellos, desde luego. Y luego, pues continuamos el servicio volviendo a Retén. Volviendo a Retén, que nos enteramos que de lejos vemos que queda un puente en pie y vamos para allá entre el fango y logramos cruzarlo. Primero empezamos a sospechar de que se puede caer el puente. Claro, no pasaba nadie por ahí. Empezamos a mirar las columnas, empezamos a mirar a ver si había grietas, esto con una linterna que apenas alumbraba ya, y empezamos a cruzar el puente echándole un poco de valor para llegar al retén. Teníamos como esa necesidad, ¿no?, de contactar, de tener un contacto visual con el resto de compañeros, con esos 4 compañeros que había al otro lado del barranco y vernos, contarnos, ver que están bien, que ellos vean que estamos bien, porque no teníamos emisoras, solo teníamos una, sabíamos dejar a la compañera por si tenía pues eso, alguna emergencia o algo, ya que estaba ya atendiendo hasta 40 personas. Se quedó sin batería, obviamente, esta emisora con el paso de las horas y no teníamos contacto, necesitamos el contacto. Los teléfonos no iban, como decías antes, tuve que poner el teléfono en el compañero, el de mi mujer, para poder contactar con ella, enviarle un WhatsApp de vez en cuando, porque claro, la familia sí que tenía conocimiento a través de las noticias, redes sociales y demás, de cuál era la situación. Imagínate, ¿no? Me voy de casa a las 6:30 de la tarde sin llover, lo que está pasando es ahí arriba por Chiva, Buñol, Requena, además. Pero justo cuando llego allí a las 2 horas, esas imágenes son Picaña, Catarroja, Paiporta, ¿no? Albalba, Netúser, todos los municipios que tú estás diciendo. Y es un poco de, ostras, mi marido está ahí, mis padres, mi hijo está ahí, mi hermano está ahí, ¿no? Pues
tenía que dar señales de vida, pero no, me quedé sin batería. Puse de hecho un estado de WhatsApp, estoy bien, por favor no me llaméis, no me escribáis porque me vais a fundir la batería, me queda nada de batería tal. Pero al final cayó. Pues con el móvil del compañero iba un poco haciendo marcha, ¿no? Dando señales de vida y diciendo que estaba bien. Y dicho esto, llegamos al retén. Cuando llegamos al retén eran más o menos las 5:30, 6 de la mañana. Y otro momento en el que moralmente te caes abajo, ¿no? Estás viendo la obviedad de que está todo destrozado, completamente destrozado, va saltando coches, árboles, animales, o sea, soy leyenda total. Y cuando llegamos al retén, pues eh, creo que has visto tú imágenes, pero describirlas, pues bueno, pues el agua a 1 metro y pico, no hay mobiliario, todo es fango, no hay taquillas, la mesa de reuniones no hay, abres armarios y dentro del armario hay 4 dedos en las estanterías de barro. Pues todo el material, chalecos, antibalas, las mochilas con actas, todo. O sea, no tenemos ordenadores, el etilómetro, las armas, el armero todo inundado, las armas por dentro llenas de barro. Te enviaré también imágenes para que las veas, pues es bárbaro. Pues cuando entras eso, es otro momento de bajón, ¿no? Emocional, porque está claro que si antes de llegar piensas, ¿cómo creo que me voy a encontrar el retén? Pues hundido ya, pero es que cuando entras es más que hundido. Te ves con los compañeros, te abrazas a ellos, uno tiene una lesión de rodilla porque le ha dado un golpe no sé qué, el otro llorando porque ha podido salvar a una abuelita, el otro llorando porque no ha podido hacer nada con lo que estaba intentando hacer. Bueno, en fin, una catástrofe. Y lo que dices, ¿cómo esperamos allí? Pues no había a nadie que esperar, ¿no? Sabíamos que nadie iba a llegar, tuvimos que alargar obviamente el turno, tampoco nadie se quería ir, pero necesitábamos un poco ese momento de vamos a reunirnos, estamos todo bien, qué es lo que hemos hecho, qué lugares, a qué lugares del municipio hemos llegado, a cuál nos queda por llegar. Queda media hora para que amanezca, vamos a esperar que amanezca, vamos a ponernos ropa seca y vamos a empezar el turno con ropa seca y con luz, con iluminación del día. Y conforme vayan llegando compañeros, si podemos, pues nos vamos yendo unos y otros descansan y a ver cómo empezamos a hacer este cuadrante, entre comillas, ¿no? Este cuadrante de emergencia de... eh, no, hablamos también de esto va para largo, vamos a ser sensatos, vamos a organizarnos aunque sean turnos de 14 y 16 horas, pero vamos a intentar descansar 5 o 6 porque es que si no, en 48 horas estamos muertos. Decir que somos una plantilla de 13 agentes, 2 oficiales, un inspector, un total de 15. No somos una plantilla de 40 donde podemos hacer rotaciones más amplias, donde haciendo un simple turno de 12 horas ya tenemos todo cubierto, había que dar un poquito más y sin lugar a dudas se dio, ¿eh? Estuvimos ahí 16 horas, durante 3 o 4 días, pues se dio lo que se podía dar, se apoyó donde se podía dar, y sin olvidarnos de que hubo compañeros de que viven en Picaña, de que viven en Paiporta, de que viven en Albal, lo desalojaron de sus casas. Hay gente que ha perdido, compañeros que han perdido no solo sus coches, sino sus residencias, y estas personas cuando acababan el turno tenían que volver y sacar su barro. Eh, una situación también. Sí, la verdad es que es una situación complicada porque, bueno, yo vivo en una zona que no ha sido afectada. Yo los días que estuve yendo ahí en el municipio, vives en otra realidad, vives en dos mundos distintos, Exacto. porque vas allí y ves el caos, que eso parece que ha venido una guerra, como así lo describían muchos voluntarios que habían estado, y luego te vas a tu municipio y ves pues la gente en el parque, la gente en las terrazas, puedes pasear tranquilamente, no es fango, no ves nada. Entonces es complicado y como tú bien dices, me consta de otro compañero de mi municipio, y el municipio es uno de los afectados también, que le pasó eso. O sea, se comió en ese turno, como vosotros, y de ahí se tienen que ir a su casa, a Catarroja, a Paiporta, a Benetúser, y algunos se han quedado sin casa, se han quedado sin vehículos, y era complicado porque es 24 horas. Si no vives ahí, pues bueno, te vas, acabas el turno y se te olvida, se te puede ir de la cabeza un poquito, ¿no? Porque todos sabemos los que hemos pasado por esa situación que hemos estado ahí, los días siguientes no puedes dormir, tenés pesadillas, no quieres hablar con la familia, sales a pasear con tus hijos y estás callado, porque es normal. Pues ahora imagínate un compañero
que ha habido pues esa situación y que encima se va a su casa después del turno y son 24 horas constantes. O sea, el tema mental tienes que ser muy fuerte para llevarlo bien. Como antes has dicho, no somos héroes, no somos superiores ni mucho menos, somos humanos, como cualquier otra persona, pero los policías de vocación, los policías operativos de calle, de raza, tienen ese plus, ¿no? Como tú has comentado, tú y tus compañeros, de ya desde el minuto cero, que era hacer turnos de 14, 16 horas, de querer ayudar a personas, de qué sectores podemos ir para organizar, para ver esto, para ver lo otro. O sea, eso es lo bonito y lo que se tiene que quedar, las lecciones que se tiene que transmitir a los compañeros. Y yo, con tu permiso y previamente que lo hemos así comentado, te quiero entrar un poquito en el plano también mental, emocional de la situación, porque es importante, ¿no? Y lo hemos así comentado, cómo se gestiona ese impacto emocional. Pues el impacto emocional es difícil de gestionar, Paco, es complicado. Al final, creo, que nadie está preparado para esto, para abordar una semejante calamidad, ni semejante calamidad ya no física, lo que es un desbordamiento del barranco y lo que conlleva, sino semejante calamidad psicológica, ¿no? Lo que sí que es importante es lo que tú has dicho. Eh, Cuando a casa, estuve unos días, varios días, ¿eh? Cuando digo unos días, 10 días, con una apatía inusual. O sea, yo soy una persona que me encanta, muy familiar, me encanta estar con mis hijos, juego con ellos, me encanta estar con mi familia, mi mujer, mis padres, vamos, me gusta mucho estar con ellos y demás. Y era como que, por un lado, no estás como dispuesto a disfrutar, como dispuesto a sonreír, como que no te apetece. Eh, yo creo que es un poco similar a una fase de duelo, ¿no? Como cuando pierdes a una persona cercana, pues algo similar. Pero por otro lado, piensas que tienes otro lado en la cabeza como que estás en un sitio en el que no deberías de estar. Deberías de estar donde realmente hace falta, ¿no? Es como que mi familia está bien, lo que tú dices. Yo, gracias a Dios, en el municipio donde vivo, no ha sido afectado. Ni siquiera los coches han visto afectados. Hay zonas en las que sí, pero ni siquiera los coches, ya te digo, todo genial. Estamos en una situación de vulnerabilidad para nada semejante a la que tenían mis compañeros, ¿no? Lo que decía antes. Entonces, era un poco darle las horas de descanso a estas personas que ya trabajo yo. Al final yo llego a casa y lo tengo todo hecho. Tengo una mujer y una familia, unos padres que están ayudando a cuidar de mis hijos, con mi suegra, cuidando de mis hijos, me pueden hacer la comida, está todo en orden, todo bien, pueden llevarlos al colegio, no hago falta, donde hago falta es en el trabajo, pues quiero estar allí. Entonces se juntaba un poco todo, ¿no? Esa apatía y como esa necesidad de tener que estar en el trabajo. Y también por compromiso con el resto de compañeros que los veía y decía, joder, es que realmente el jodido es este y le toca venir aquí a pringar como yo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues te haces un poco responsable, piensas y dices, joder, pues donde tengo que estar es aquí, pues si tengo que empeñar una parte de mi vida, 10 15 20 días aquí, pues está y ya está. Y sí que es verdad que luego, conforme van pasando los días, cuando pasan 10 12 días, empiezas a sentir la necesidad de tener que contar algo. Esto, el otro día lo hablaba con un compañero que tú bien conoces, Jesús. Jesús, grandísimo tipo. Pues nada, hablaba con él y es importante y realmente él tiene toda la razón, lo hablábamos y hablábamos en el mismo idioma. Él también ha pasado otras situaciones en este sentido similares y apoyarnos entre nosotros como policías no está de más. Y empiezas a comprender muchas veces como vemos películas, esto es reflexión mía, películas bueno, el ejército americano, ¿no? De estos cuando vuelven de las guerras, hay muchas, por ejemplo, el francotirador creo que es una de ellas, ¿no? De cómo vuelven y vuelven con sueños, con pesadillas.
salvando las distancias de lo que tiene que vivir esa gente con la que he vivido yo, ¿eh? Vuelvo a decir, nada de dármelas con superhéroes, que los superhéroes viven en Picaña y en la zona afectada, ¿eh? En todos los municipios alrededor, no para nada, nosotros. Pero sí que esas fases las tienes que pasar, porque las tienes que pasar, superarlas las vas a superar, pero yo creo que luego no la vas a superar de que la vas a olvidar, sino que tienes que aprender a vivir con ellas porque yo ahora mismo hay ciertas cosas que me vienen flashes pues, bueno, pues ves a una persona en la televisión que lo está pasando mal y te recuerda a aquella persona que rescataste, ¿qué tal? O ves a una persona que está llorando porque ha perdido a un miembro de familia y te acuerdas de aquella señora a la que luego fuimos a visitar y demás. O simplemente pincha la rueda a un amigo que dice, estoy pinchando yo 14 veces al día, todos los patrullas estaban pinchados por el sumum del barro, cristales, clavos y demás que hay en todos estos municipios. Y todo te lleva siempre, te arrastra a la catástrofe que estamos viviendo. Entonces, me estoy yendo un poco por los laureles, pero sí que es verdad que te vas y hay un momento en el que decía que es importante, que tienes que hablar. Mi madre me decía todos los días que me veía, hijo, ¿estás bien? Claro, mi madre, ¿no? ¿Quién te conoce mejor que una madre? Hijo, ¿estás bien? Y yo decía, sí, sí, estoy bien. Cerraba la puerta y me iba con los ojos rojos porque no quería derrumbarme delante de mi madre, ¿no? Pero llegó el día en que dije, es que tengo que hacerlo. Y lo hice con mi mujer y es un peso, ¿no? Es un peso que te quitas de encima. Es mi persona de confianza, es mi mujer. ¿Cómo no hablarlo con ella? No dijo nada, únicamente me escuchó, lloró conmigo, me abrazó, pero sí que es un peso, ¿no? Un peso que te quita de encima, una losa, y creo que es importante que todo el mundo recapacite como esto, que nadie se haga el duro, porque esto luego puede, yo creo que desempeñar en cosas más fuertes, ¿no? Y puede ser contraproducente. Si alguien no tiene mujer, pero tiene una persona de confianza, creo que lo debería hacer, ya sea compañero, ya sea amigo o un mismo psicólogo, que no creamos que estamos locos por ir al psicólogo, ni muchísimo menos, y que creo que no es que no esté de más, sino que deberíamos de estar obligados, incluso nos debería de obligar las personas que nos quieren a hacerlo, ¿no? Tal día tienes cita con el psicólogo, tienes que ir, ¿no? A esos niveles. No quieres ir tú, pues te voy a llevar yo. Porque te quiero, porque te aprecio, porque sé que lo necesitas, te voy a llevar yo, ¿no? Es muy importante hacerlo y luego al final eso conlleva a que ganes en afinidad, en confianza con esta persona. Y otra reflexión mía respecto a esto, decir que con mi pareja se dice, creo que está mal dicho, lo de tener relaciones íntimas con las parejas se lleva al tema carnal y la relación íntima realmente es un poco cuando, cuando te desnudas, ¿no? Delante de esta persona y le dices realmente lo que sientes, lo que has pasado y lo que tienes miedo a decir es importante hablarlo con esta persona, ¿no? Y te voy a dejar hablar un poquito a ti, Caco, que empieza a ponerme ronco, ¿vale? Bueno, voy a ver si puedo yo. Bueno, haciendo lo que estabas comentando, eh, estabas diciendo las fases del duelo. Tenemos las 5 fases del duelo, si no recuerdo mal, que tenemos la negación, la ira, la negociación, la depresión y la última es la aceptación. Seguramente, y comparándolo con lo que decías de la película del francotirador, te estarías refiriendo al estrés postraumático, que se lleva por Correcto. estas situaciones de alto estrés, de crisis, que es normal y que nosotros, lo que decías con relación a tu madre, que te preguntaba él si estabas bien y tú sí, sí, sí. Eso nos pasa a todos, a la inmensa mayoría, porque pensamos de que somos policías, de que no nos puede pasar nada, de cómo nuestra familia nos puede ver débiles. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos demostrar que somos débiles ante nuestra familia. Entonces, esa situación que tú estabas pasando
seguramente era eso. Entonces, hasta que llega ese momento que lo aceptas, que ante tu persona de vida, tu pareja de vida, te decides desnudarte metafóricamente y contarte todos esos momentos, es lo que a ti te anima a seguir, porque luego tienes en tu caso dos niños en casa, te anima a seguir, a prosperar, de que lo has hecho, de que lo que pasó aquel día y posteriores lo has hecho bien, de que se podía haber hecho más, pero era imposible hacer más en esa situación. Entonces, todo esto que estás diciendo, yo creo que le va a dar mucho valor y desde Itepol te lo reitero que te agradecemos que te abras de esta manera y lo quieras compartir con todos los compañeros, de que te hayas trasladado al tema emocional, el tema de los efectos que has sufrido después de esa situación, hablar del tema del debriefing, de lo que hiciste después con los compañeros, que eso también es importante y todo eso tiene que quedar, no sé, en la memoria de todos, ¿no? Se tiene que quedar a fuego o grabado para lo que pueda. Y también lo hable, pues eso, de que menciones a Jesús. Yo sé lo que hablaste con Jesús, gracias a él estamos haciendo esta entrevista, te has abierto, lo has querido contar y pensaste en Itepol, en contarlo. Yo creo que esto a todos los compañeros le va a venir bien. Ahora me gustaría comentarte también, para ir avanzando, cuando ha pasado ya un mes, aún no ha llegado la normalidad, ni y va a faltar meses, incluso años, de que llegue la normalidad. Has comentado algo por encima, pero ahora después de este tiempo queda mucho por limpiar, pero sí que es verdad que policialmente tenemos trabajo policial, ¿vale? Ya no es el trabajo asistencial que teníamos al principio de tráfico, etcétera, etcétera, sino que ahora volvemos a tener los servicios de siempre, ¿no? Pues accidentes de tráfico, en menor medida a lo mejor, tenemos agresiones, tenemos hurtos, etcétera, etcétera. ¿Cómo estáis llevando esa etapa ahora en el municipio vosotros policialmente y con los ciudadanos? Pues es una etapa complicada, Caco. Es complicado porque no estás soltando una cosa y estás cogiendo la otra, ¿no? Como tú dices. O sea, no hemos dejado de estar mal porque seguimos mal en el sentido de seguimos con barro en las calles, seguimos con atendiendo servicios a ciudadanos relacionados con todo lo que conlleva la Dana, pero ya empezamos con una vida, entre comillas, normal, donde hay unos niños que, por ejemplo, ya van al cole, hay unos adolescentes que van al instituto, hay unos vecinos que ya tienen que abrir sus negocios porque obviamente necesitan llegar a esa normalidad, otros que ya tienen que ir al trabajo, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que todas estas personas no disponen de vehículos, no disponen de garajes, no están todas las tiendas abiertas. Gracias a gestiones, bueno, pues con el tema de, supongo que ahí entre el ayuntamiento y el ministerio y demás, nos han puesto un puente peatonal, el ejército. Eso le da una calidad de vida inmensa a los vecinos y a las vecinas de Picaya por el tema de que, claro, cruzar el puente Sí, significa. además luego también, si no recuerdo mal, ¿no? Salió en prensa, ¿no? Que un vecino de Picaña también ha hecho un puente, una pasarela, ¿no? Algo de eso también. Exacto, sí, sí, hay un grupo de vecinos con todos los enseres que se iban sacando de las casas, puertas, armarios, etcétera, etcétera, maderas y demás. Pues nada, tomaron ellos las riendas y empezaron a poner sobre lo que es el suelo del barranco unas maderas para hacer como una especie de pasarela, pues para llegar al otro lado. No nos olvidemos que es que el puente unía y el barranco separa a familias, a vecinos, amigos. Entonces, el tener el puente ha dado vida a todos los vecinos e incluso a nosotros, porque ahora no hace falta dar toda la vuelta. O sea, estamos hablando de que para ir a un supermercado, de ir a una parte al otro, tienes que ir hacia una punta que apega hacia la zona de Paiporta para luego volver y ir a la zona que apega a Torrente, ¿no? Para que nos orientemos un poco en el plano. O hacia el este para volver hacia el oeste. Es decir, un trayecto que son 300 metros, los conviertes en 3,5 kilómetros. Que eso para alguien que no tiene prisa y una persona joven, pero para una señora que quiere ir a comprar al supermercado de 70 años, pues tiene un grave problema. Entonces, cierto es que el ayuntamiento había puesto, ha puesto medidas en el sentido, pues, reparto de alimentos en muchos puntos del municipio, que hasta hace 2 o 3 días se estaban manteniendo, ¿no? Porque al final hay que darle esa calidad de vida a estas personas que de movilidad
son de movilidad reducida y tienen problemas a cargar peso de compra y demás de una punta a otra del municipio. Por lo que contabas, Caco, se me ha ido un poco el santo al cielo. Repíteme la pregunta porque... Nada, te estaba comentando después de este tiempo Sí, que volvemos a tener los servicios normales sí, de siempre. Entonces, esa era correcto. la pregunta. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo lo estamos llamando? Pues, y os agradezco, voy a aprovechar este punto también para agradecer a todas las policías locales de España, no solo de la Comunidad Valenciana y Provincia de Valencia, de España, ¿no? Y guardias civiles, ejército, evidentemente, bomberos también, pero en lo policial, porque sin ellos hubiera sido imposible. Este momento de transición que tenemos ahora mismo de lo que dice, ¿no? Dejar un tipo de servicio que aún mantenemos con la vida, digamos, normal. Sin ellos, nosotros, por ejemplo, esta semana que he estado yo de mañanas, los pasos escolares yo no los he hecho. Los ha hecho Policía Local de Jerez, Policía Local de Burgos, Valdemorillo de Madrid, Getafe. Getafe nos ha ayudado a quitar coches con la grúa, Elche, Policía Local de Elche, y así un largo etcétera, ¿no? Sí, no, que era curioso, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti? Porque si no me equivoco, en tu municipio ha ido Ertzaintza, ha ido policía foral, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a patrullar o Correcto. trabajar con un compañero de esas provincias, ¿no? Exacto, sí, sí, o sea, de Cataluña, Asturias, como has dicho tú, ¿no? No quiero empezar a decir porque me voy a quedar sin decir a alguien y se van a enfadar, pero de No, hombre, Castellón, no. de Valencia, vale, de toda España, han venido de toda España con unas ganas de ayudar y colaborar increíble, a cambio de nada, viniendo en sus días libres, no nos olvidemos, y, y eso es de valorar. Y repito, sin ellos esto hubiera sido totalmente imposible. Como decía, somos una plantilla pequeña en la que tenemos que afrontar ahora mismo varios fuegos que apagar, en los que hay que hacer una escolar a la vez que hay que quitar coches que están pues, por retirar, que lo están sacando del barro, donde tenemos que dar seguridad ciudadana porque por contrapartida hay ciertas personas que se están aprovechando de este estado de vulnerabilidad que están viviendo ciertas personas en sus casas, en sus empresas o en sus propiedades o bienes y tenemos que estar atentos a todo. Entonces, como repito, sin ellos totalmente, totalmente imposible y agradecidos, pero vamos, eternamente, que nunca les pase a ellos nada, nada similar a lo que nos ha pasado a nosotros. Por favor, que Dios no lo quiera, pero que si eso ocurriese, desde luego, que pueden contar con nosotros. Sí, no, la verdad es que lo que tú decías, la hermandad policial que se ha generado, pero desde el primer momento, compañeros que te llamaban de cualquier parte de España, cómo podían ayudar, qué podían hacer, dónde podían ir, etcétera. Y era curioso, ¿no? Porque yo he trabajado y quien me decía a mí que iba a patrullar con un policía municipal de Madrid, ¿vale? O con compañeros de Calpe o de otros municipios que han venido allá a mi municipio, con Mossos, ¿vale? Con policía de Barcelona, ¿no? ¿Quién te iba a decir que vas a patrullar con ellos? Además, que esos compañeros que vas realizando las funciones de esos momentos, que ellos mismos te lo decían, mándame donde quieras, que yo vengo a hacer lo que me digáis, estoy aquí para vosotros. O sea, que es loable, es bonito y que luego terminas y te cambian los teléfonos y pasan los días y te sigues escribiendo por WhatsApp. O sea, que eso es el colectivo policial, ¿no? Y lo que decías antes, esa calidad humana, y volviendo otra vez al suceso trágico que me ha pasado antes, pero siempre decimos que los policías siempre viven los peores 5 minutos de la vida de las personas, ¿vale? Lo que luego nadie te dice es que a ti, esos 5 minutos que vives de Juan, de Pedro, de Andrés, de tal, lo vas a rememorar durante el resto de tu vida. O sea, no solo 5 peores minutos de una persona, sino solo 5 peores de muchas personas. Que luego, como tú decías, estás paseando, o estás con tu familia comiendo, o estás entrenando y te vienen esos sucesos a la cabeza. Entonces, eso también es importante que mentalmente lo sepamos gestionar. Nosotros en Itapol, cuando hacemos nuestras formaciones, hablamos del tema de la preparación mental, pero enfocándolo al tema del uso de la fuerza, ¿no? Pues si tienes que hacer uso del arma de fuego e incluso quitarle la vida a una persona, ¿no? De si estamos preparados para ello. Pero después de esta entrevista, de este podcast, de tu evento vivido, también nos teníamos de plantear, ¿no? Y si estaríamos preparados para una situación de este tipo, ¿no? De cómo gestionar emocionalmente. Y lo que tú estás comentando, la verdad es que va a ir muy bien al colectivo para llevarlo a cabo. Y una de las últimas preguntas que vamos a ir haciendo, ¿cuáles son esos consejos
y lecciones aprendidas que ahora tú mirando atrás podrías aportar a los compañeros? Pues, a ver, ¿quién soy yo para dar consejos primero? Bueno, ¿quién eres? Pues una persona que ha vivido, no te menosprecies ni mucho menos, porque es una persona que has, tú y con tus compañeros y con muchos compañeros que pasaban aquella tarde, pero te ha tocado a ti estar aquí y por eso no menosprecies quién eres. Pues eres una persona que ha pasado por esa situación, que lo has vivido y que buenamente vas a dar una serie de consejos y lecciones para el resto de compañeros que, que si alguna vez lo tuvieran que vivir, pues seguramente se lo vas a hacer mucho más fácil y eso es con lo que tienes que quedar. A ver, yo haciendo así, eh, pues sin lugar a dudas, por un lado, a no subestimar nunca un servicio, sea el que sea. Eh, Estamos en la calle, nos entra una llamada y tendemos a posicionarnos al al que llama, ¿no? Al reclamante, de es que mi vecino me ha dicho que tal, y luego cuando llegamos, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Que es todo lo contrario, o es de mucha más magnitud, ¿no? De, donde es una discusión, cuando llegas, están empujándose o hay armas por delante, o con lo que tú dices, el sentido de seguridad ciudadana. Entonces, en lo que conlleva catástrofes naturales, pues desde luego aún menos, ¿no? Cuando se trate de algo natural. No hay que subestimar nunca un servicio. El otro día lo hablaba con Jesús, coincido totalmente con él. Yo también lo hago sin querer. Cuando nos llaman, nos requieren, o pasa un aviso por emisora o por teléfono, cuando vamos a este sitio hay que ir un poco concienciándose a lo que nos vamos a encontrar con los datos que tenemos, con los cinco sentidos y con en alerta ya naranja, ¿no? Estar ya en un estado de activación para cuando lleguemos que no nos sobrepase nada o intentar que nos sobrepase lo mínimo posible, porque hay veces que te sobrepasa por lo que estamos diciendo, ¿no? Somos humanos y hay momentos que cualquier situación de esta índole te va a sobrepasar. Yo creo que prácticamente a todos, ¿no? Por otro lado, puedo decir que cuidar de un compañero no es solo una obligación, no es la obligación, sino es una necesidad. Al final hay que cuidar siempre del compañero, pero en estas situaciones hay que cuidarlo porque la cosa se puede torcer y luego él te va a tener que cuidar a ti. Entonces, por dos motivos, tienes que cuidarlo porque es tu compañero y somos policías y sabemos que el binomio, eso va junto y vamos a por todas, todos a una, siempre. Pero eso queda muy bien y muy bonito cuando hablamos de seguridad ciudadana. Pero cuando hablamos de una catástrofe en la que hay que tomar una decisión, en la que yo tiro para adelante y a lo mejor el otro se lo está pensando o se niega, pues hay que pensar que somos compañeros, que tenemos que acompañarlos. No vamos a hacer ninguna locura, ¿vale? No digo hacer ninguna locura. Yo pienso que nosotros, Carlos y yo, mi compañero Carlos y yo, dándole vueltas al tema, haciendo este debriefing, yo pienso que no hicimos ninguna locura, realmente lo pienso. Fue lo que mi jefe me pedía, por favor, Casado, no haga ninguna locura o tal. Pienso que no lo hicimos, pienso que hicimos lo correcto y pienso que lo hicimos de la mejor forma, de la mayor forma segura de la que se podría hacer dentro de las capacidades de los medios con los que contábamos. Pienso que otro consejo pues, podría ser ese. A nosotros nos ha salido bien, qué menos que nombrarlo, ¿no? Lo he comentado antes. Antes de actuar y tomar una decisión, piensas, o sea, no hay que ir al salto de mata. Sí que se va al salto de mata porque te van saliendo los servicios solos y estás en un estado de emergencia extremo y no puedes planear nada, pero sí que en el momento en el que te asalta ese servicio, paras, piensas, analizas y actúas, ¿no? En consecuencia, minimizando, como decía antes, los riesgos posibles. Está claro que no la jugamos por una barca o caminando sabiendo que podían saltar trapa de alcantarilla o subiéndonos a una altura de 6 7 metros con una escalera que no sabíamos siquiera si estaba bien la escalera y apoyándola en un terreno enfangado y bajando aún más a gente que ponía, al final estamos poniendo en peligro también la vida de los demás, pero tenías que elegir, o sea, no hay más. O nos quedamos aquí y corre peligro de que se derrumbe la casa y nos vamos todos, o nos bajamos uno a uno despacito e intentamos salvarnos. Elegimos salir de la cosa, pues enhorabuena y a por otra, ¿no? No queda otra, ¿no? Entonces, otro consejo, pues pensar y analizar. Y si el suelo está enfangado y hay que limpiar un poco el suelo
y poner la escalera y buscar un buen apoyo, pues dentro de lo que cabe, lo estás haciendo de la mejor forma posible, ¿no? Yo soy de los que piensan que si me equivoco, prefiero equivocarme haciendo cosas que no haciendo nada. Mm, Si no haces nada, no te equivocas. exacto. El que nunca hace nada no se equivoca. Eso es. Entonces no te equivocas, pero no corres riesgos, pues no te equivocas corriendo riesgos, obviamente. Pero si haces algo y te equivocas, pues perdóname, pero lo quería hacer con la mayor de mi voluntad, ¿no? Pues entonces, a modo consejo, pues diría eso, que, que para poder salvar a los demás, primero tenemos que salvarnos nosotros. Es decir, esta persona que se estaba agarrado a un árbol, podríamos haberla recogido en ese momento, en esos 5 minutos, llegar y cogerla y ponerla a salvaguardo. Pues a lo mejor sí. Elegimos que aguantara a ese señor ahí media hora más, pues sí. Lo vimos que estaba en zona no segura, pero sí estaba asegurado porque estaba agarrado y si llevaba 2 horas podía aguantar unos minutos o media hora más y salió bien. Pues salió bien. Que este hombre tuvo que aguantar un poco más, sí, pero nosotros nos pusimos en seguridad gracias a la barca y este señor, desde luego que le dimos una seguridad porque lo subimos a la barca y lo llevamos hasta una zona súper segura, ¿vale? Donde no había agua, solo había barro y tal. Entonces, hay que pensar, hay que cuidar del compañero e intentar tomar siempre decisiones lo más correctas y más seguras posible. Yo diría, creo que con esto he contestado a tu pregunta, Caco. Sí, además, la máxima, lo que estás comentando es una máxima, por ejemplo, en el tema del socorrismo también se enseña de no te tires al mar sin a salvar a una persona si el mar no está en condiciones porque os podéis ir los dos. En el tema táctico, en el tema policial, pues en tema de tirador activo, pues no vas, y hay una persona herida, no vas a entrar un compañero herido, no vas a entrar a salvarlo si la zona no está protegida porque puede ser dos policías heridos o fallecidos. Entonces, estas reflexiones van a venir bien. Una situación tan caótica y aunque estés en caliente, pararse y reflexionar. Y lo que tú decías, una persona que está en peligro se puede esperar unos minutos o media hora más para ir a por ella. Es el objetivo nuestro, ¿no? Es lo que se tiene que dar los compañeros con los consejos que nos estás transmitiendo. Y ya por último, para finalizar, y si lo Caco, quieres, podría comentar una cosa que creo puedes que decir lo que quieras. es que me gustaría, me ha venido ahora otra cosita a comentar y creo que Todo también tuyo. es importante, ¿vale? Me gustaría comentar que si quizá no tuviese mi compañero y yo, no tuviésemos la condición física que teníamos en ese momento, o que tenemos ahora, porque eso ha pasado hace poco, también hubiéramos tenido problemas. Tú me conoces físicamente, no soy un toro, no soy un musculito, ni muchísimo menos, pero sí que soy una persona que me gusta cuidarme la alimentación, me gusta hacer deporte 3 veces por semana, practico tenis cuando puedo, una persona activa, hago trail running, hago carreras populares cuando puedo y cuando el caso es que considero que los que estamos ahí en primera línea, mínimo los que estamos ahí en primera línea, deberíamos de mantener una condición física mínima y una activación física dentro de nuestras posibilidades. Que no es exigente, pero sí que debería ser exigente con nosotros mismos, ¿no? Tener ese compromiso de mantenernos pues en un peso ideal, en un estado ideal de fondo, que digo ideal, no estoy diciendo de poder hacer una maratón, que si lo hace genial, pero llevar una vida saludable, al menos, y tener una condición física mínima en la que de momento de este tipo, en la que a nosotros se nos podía exigir subir una escalera ágilmente después de hacer 1 kilómetro o más cargando una escalera y de fango hasta las rodillas, pues que cuando llegues que no estés defondado, que puedas subir, puedas cargar a gente, la puedas bajar. Estamos hablando de algo que está claro que no somos Navy SEAL, ni muchísimo menos, pero sí que somos policías, que no se nos olvide que la palabra policía, por ser policías locales o ser policías nacionales de barrio o guardias civiles de zonas tal, somos menos, no nos menospreciemos, porque necesitamos de esa condición física para estar operativos y no solo para dar seguridad a los demás, sino también, como te estoy diciendo ahora, para darnos seguridad a nosotros mismos y a nuestros compañeros, ¿vale? Creo que es importante, Caco. Menos mal que te deja decirlo, como tú dices, sí, es muy importante. Además,
es tan sencillo como si te llaman de un aviso, un cuarto piso de que estás escuchando gritos, lo que no puede ser que si tienes que subir corriendo, que en el tercero te quedes ahogado, ¿vale? No que tengas una condición, como te estoy diciendo, extrema, pero sí un nivel medio, ¿vale? Un ejercicio físico adecuado para la labor que estás haciendo y más cuando estás en la calle, que nunca sabes cuándo te puede saltar la sorpresa y tener que, pues eso, pegarte un sprint, un revolcón Correcto, o coger a una persona en volandas y sacarlas por el motivo que sea. ¿Vale? correcto. Pues, Y ahora para finalizar, y si lo quieres compartir ya como reflexión personal tuyo después de todo lo que has vivido, si ha cambiado en ti como persona y ya no solo como persona, sino también como profesional, si lo quieres compartir con los oyentes. bueno, pues, a ver, yo creo que ahora pues disfruto más de la familia. No en tiempo, porque como he dicho antes, ya se lo dedicaba, ¿no? No le doy más tiempo porque le doy el que tengo, ni más ni menos, pero sí en calidad. También creo que hablaré más, si cabe, de estas cosas, pues, como comentaba antes, ¿no? Con mis seres queridos, sobre todo con mi mujer. Como que he roto un poco esa barrera, no sé cómo decirle, eso, a lo mejor por Sí, ese miedo somos, a darse. somos reservados, Eso es. especialmente somos reservados y no queremos contar con nuestras familias o con nuestras parejas eh, los servicios que vivimos a diario porque no son agradables. El 98% de los servicios mm, son tristes, pero cuando nos juntamos con el colectivo nuestro, lo sueltas porque entiendes que ellos te van a comprender lo que estás comentando, entonces es normal. ¿Vale? Perdona que Ujú. te corte, No, no, pero sí. es así, Caco. En base a nivel particular y personal y lo que me llevo a casa, pues lo que acabo de decir, ¿no? Y a nivel profesional, pues cambiaré, yo creo que poco, ¿no? Continuaré trabajando así, que realmente es lo que sé hacer, lo que me nace. Lo único que a diferencia, pues pienso que hay que compartir, hay que compartir este tipo de emociones con Carlos, con mi compañero. Las veces pocas veces hemos coincidido de patrulla después de lo ocurrido de esta noche, de la noche del 29 o tarde noche del 29, y hemos hablado, ¿no? Al final, claro, hablar con él para mí es muy fácil. Es muy fácil hablar con él porque es como que hablamos el mismo idioma. Él ha vivido lo mismo que he vivido yo, los mismos sentimientos y hemos corrido el mismo riesgo los dos, entonces hablar con él la verdad es que me parece más fácil, ¿no? Teníamos poca relación porque estamos en turnos diferentes, no nos veíamos mucho, pero a raíz de ahora pues yo creo que eso pues nos hermana un poco más. Entonces yo creo que es de agradecer a todos vosotros el apoyo, con los que más confianza tengo de Depol, que tengo que dar las gracias a vosotros. Tú me has dado las gracias antes por abrirme. Si hubiera sido hacia un medio o cualquier cosa, ya te digo yo que no lo hubiera hecho. De hecho, no lo he hecho. Lo podría haber hecho, pero no lo hago. Sí lo hago porque sé que esto tiene una finalidad, sé cuál es vuestro proyecto, vuestro propósito de Itepol y confío y sé que lo vais a hacer llegar a personas que les pueda ayudar. Con esto yo sé que estoy poniendo en parte un granito de arena. Así que encantadísimo de hacerlo y de sumar con vosotros, con Itepol y con el resto de compañeros, ¿no? Sin querer, he llorado con vosotros cuando hablé contigo antes de la entrevista, cuando hablé con Jesús en su día, con otros compañeros de policía local, porque han venido compañeros, como decía, de todos lados. Pero ahí te das cuenta que, también reflexiones, ¿no? Que dices, joder, hay amigos que te llaman, pero esperas que te llamen. Pero luego hay otros superiores que no te llaman ni te dicen nada, pero aparecen. Seguro que se están pasando más de uno por la cabeza. A ver, no te preocupes, bebe agua y yo me meto por medio en este tren. A ver, es importante lo que has dicho y yo me quedo volviendo también a lo que decías al principio que hemos hablado, ¿no? De ese beso a la familia. Que no pase por alto, ¿no? Al final, lo más importante en esto, y tú lo has dicho,
es la familia y esos momentos de calidad que pasamos con ellos. Tenemos un trabajo en que, aunque estemos enfadados con nuestras parejas, que pasa, no te olvides nunca de darle un beso, porque si tenemos la desgracia de no volver, esa pesadez la va a llevar siempre toda la vida. Y nosotros en ITEPOL, nuestro objetivo principal dentro de las formaciones, y así lo decimos, siempre, siempre, siempre va a ser nuestra integridad física. Y siempre hacemos mención a esas personas para no olvidarnos cuando nos vamos a meter en alguna situación complicada. Y como decías antes, ir, no ir en caliente. Esas personas que tenemos en las taquillas de esas fotos, ¿no? De nuestros familiares que queremos, de no olvidarlo nunca. Y es el objetivo principal de integridad física para volver a casa con nuestra familia. Antes de que termines y que no se me olvide, uno de los proyectos que tenemos dentro de ITEPOL es el EPID, perdón, es el, bueno, aparte del EPID, es el calendario Thin Blue Line, que ahora el día 20 en el castillo de Alacuas vamos a hacer la publicación de nuestro calendario y vamos a querer hacer una mención especial a los compañeros que habéis pasado por esta situación. El mes de octubre, ya adelanto, y discúlpame a mí, pero lo tengo que decir, va a ser en memoria de los compañeros que han pasado por la Dana. Y desde aquí podéis entrar en nuestra página web, nuestras redes sociales y podéis apuntaros, ¿no? Es totalmente gratuito y podéis estar con la familia de Itepol, con los compañeros que han pasado por esta situación y otros tantos que van a venir. Va a ser un acto emotivo porque también se hace mención a esos compañeros que en acto de servicio han perdido la vida y por desgracia en esta riada ha habido compañeros que la han perdido, como fue el guardia civil del puesto de Paiporta o el compañero de policía local, que también en su vivienda pues también lo encontraron, ¿no? Al día siguiente. Entonces, nada, comentar el tema del día 20 va a ser un acto emotivo, conmemorativo y estáis todos invitados, mientras el aforo lo permita. Y por Genial. último, Casado, es tu podcast, en tu entrevista, puedes decir lo que quieras para finalizar. Así que ya has dicho bastante, si aún te queda algo más, lo puedes compartir. Y antes que termines, reiterar el agradecimiento de todos mis compañeros de Itepol, que la mayoría te conocen. Todos sabían que te iba a entrevistar hoy, que iba a ser y que ha sido una entrevista emotiva. Y nada, es tu momento. Yo me callo ya y despide el podcast. Pues bueno, las gracias a Itepol ya las he dado antes, pero gracias a ti, Caco, por la confianza. Por otro lado, perdón si os he dado mucho la chapa, ¿no? Con estos monólogos que he hecho. Y agradecer, aparte, pues estoy muy agradecido, como he dicho, a todas las policías locales, guardias civiles, bomberos, UME, ejército que han venido, policías autonómicas de Navarra, de Achancha, Cataluña, policías locales y Mossos, todos. Un agradecimiento especial a Policía Local Cuart, antiguos compañeros míos, de los que vienen sin avisar, así como Policía Local de Burjasot. Vale, no quiero decir nombres por si se molestan, pero ellos ya sabes quiénes son. Así que gracias a ellos estuvimos en los momentos, en los primeros días, en los momentos más difíciles en los que nos encontramos, las peores cosas que nos podíamos encontrar y las peores situaciones. Así que muy agradecidos a ellos por eso. He aguantado estos días trabajando y tantas horas, en parte también gracias a ellos, ¿vale? Por su apoyo y su ayuda y su día a día estando ahí, al igual que yo. Y como no, a mi familia, ¿no? Que quizá han tenido que aguantar un mal humor extra, por el estrés de estos días, esa apatía, pero bueno, sin lugar a dudas han estado ahí, me han ayudado y cuando hay amor incondicional, pues es lo que tiene, ¿no? Te encuentras estos gestos y estas personas maravillosas que son realmente a las que te tienes que agradecer y si somos algo, pues es por ellos. Y con esto ya acabo, ¿vale, Carlos? Acabo sin voz, como en medio podcast. Espero, como digo antes, no haber quedado como el Bustamante de la policía local. Tengo que decir que soy una persona que normalmente tiene los sentimientos guardados
me abro Poli para vosotros, ¿vale? Y ojalá esto dé para que alguien, si vive algo similar, que Dios no lo quiera, pues que tenga, ¿no? Que tenga donde una pequeña base y tal. Y lo que decías antes de lo de Paul ahí en Alacuas, sabes que, bueno, no sé si supongo que lo habrás visto, yo también he participado este año en ese concurso de fotografía. Me gusta esa iniciativa. Así que intentaré participar siempre y si puedo y me lo permite el trabajo, iré para allá y así nos vemos y nos demos un abrazo. Sí, no lo quería decir, pero bueno, él fue uno de las fotos que ganó el año pasado, este año también va a estar. Y si vienes, que sepas que luego haremos una comida, los compañeros de ITEPO, la comida de Navidad, y estás invitado, Muy ¿vale? bien, muchas gracias. Gracias, Así que Jaco. nada, Gracias a un todos. abrazo y un saludo a todos nuestros oyentes. Vale, muchas gracias a todos. Hasta luego. Podcast y Tepol.